Clase número 16 de Cristología. Bienvenidos, queridos hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón sea siempre capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Bienvenidos todos, queridos hermanos. En la clase anterior había dicho que íbamos a tomar la temática de la ciencia humana de Cristo, conforme lo dirigía el documento con la Sagrada Escritura, pero quiero dejarlo para que lo hagan ustedes, para que lo estudien ustedes. Hoy vamos a avanzar en una de las diversas cuestiones cristológicas ya finales de nuestro programa. Vamos a tratar el tema de la voluntad humana de Cristo y su sufrimiento. Vamos a dividir este tema en 4 apartados. El primero, titulado Jesús, hombre libre. Segundo, la impecabilidad, Jesús no puede pecar. Tercero, el amor humano de Cristo. Y cuarto, el sufrimiento de Cristo. Comencemos a reflexionar entonces el número 1 de estas diversas cuestiones cristológicas sobre la voluntad humana y el sufrimiento de Cristo. Jesús, hombre libre, es el título. Los evangelios presentan a Jesucristo como un hombre totalmente libre, capaz de lúcidas decisiones humanas en las más diversas situaciones que se le presentarán en su vida pública, particularmente con la misión salvífica de que está investido. Él, decíamos la vez pasada, que Jesús conocía su propia identidad desde pequeño, incluso desde siempre, diría yo, como hijo de Dios. Él estaba cierto totalmente de cuál era su misión, no de un Mesías guerrero, rey, combativo, sino de un siervo sufriente. Para que se cumpliera, pues, verdad, la profecía de Isaías, el siervo sufriente. Contrario al pensamiento de su época, que el pueblo de Israel, en su expectación de la venida del Mesías, esperaban a un rey guerrero que los liberara de la opresión de los romanos, pero esa no era la mentalidad de Jesucristo. Jesucristo traía una misión totalmente universal, no solamente de una liberación de un pueblo, porque había muchos pueblos reprimidos. No iba a liberar solo un pueblo, esa no era su misión era otra. La misión del siervo doliente, para rescatar al hombre de la muerte y del pecado. Entonces, extremo esta convicción de Jesucristo en su libertad, que cuestionado por los defensores del monotelismo, esta doctrina monotelista, por lo tanto, fue condenada como una herejía en el Concilio Constantinopolitano número 3 en el año 681.
significa la reflexión anterior, que el pueblo de Israel y las mismas herejías de inicio de la fe cristiana, de los inicios de la iglesia, había una corriente también, aparte de la expectación del pueblo de Israel de un Mesías guerrero, una herejía monotelista que decía que había solo un Dios y que Jesucristo no era Dios. Entonces, lo primero que debemos reflexionar es que cualquier cosa contraria a la libertad humana de Jesucristo es condenada en el Concilio Constantinopolitano, decíamos, número 3 en el 681. Y la base de la afirmación de este concilio del 681 es de una perfecta voluntad humana en Jesucristo. En el llamado principio soteriológico, según el cual solo es salvado lo que es asumido por el Verbo. Aquí nos vamos a detener un momento. El Concilio Constantinopolitano número 3, entonces, defendía, condenando las herejías contrarias a la verdadera voluntad de Cristo, defendía pues este principio soteriológico según el cual solamente es salvado lo que es asumido por el Verbo. Dice el Concilio Vaticano II que Jesús era verdaderamente hombre, tenía manos de hombre, trabajó como un hombre, tuvo hambre como un hombre, tuvo sed como un hombre, sufrió como hombre, lloró como hombre, se alegró, se sonrió, disfrutó la vida como un hombre santo, por supuesto. Todos los ámbitos de la vida del ser humano que Jesús asumió, dice San Pablo, Él fue semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Significa esto que toditas las situaciones humanas en las que nosotros nos podamos ver involucrados, todas las situaciones nuestras ya fueron redimidas por Jesucristo. La verdadera felicidad, la verdadera libertad, el verdadero desarrollo ya fue asumido por Cristo y ya fue redimido por Cristo. Pero también el dolor, el sufrimiento, la tristeza, los problemas, las angustias, la misma muerte, todo eso fue asumido por Cristo. Y todas esas situaciones, todas esas realidades ya fueron redimidas por Cristo. Así que nosotros nunca podemos alcanzar o estar fuera, más bien, nunca podremos estar fuera de Cristo en todita las situaciones que nos sucedan. Mucha gente se queja, lo que me pasó, que se murió o que está grave con el coronavirus. ¿Por qué Dios me hace eso? Dios no hace eso. Él asumió todas esas realidades humanas para redimirlas. Por eso decía San Pablo, semejante en todos nosotros, menos el pecado, significando que el pecado tenemos que controlarlo nosotros, porque Él no lo asumió. Él se hizo pecado para perdonárnoslo. Él padeció tentaciones para que las tentaciones fueran vencidas por nosotros, así como Él las venció. Pero Él, como Dios, pues era impecable, que es el segundo tema que trataremos. Pero no me quiero adelantar. Lo que quiero que reflexionemos entonces a profundidad es que toditas las realidades humanas, toditas sin ninguna y sin excepción,
todas ya fueron redimidas por Cristo, porque Él se hizo hombre como nosotros en todo. Él padeció, lo que les decía yo al comienzo, que el Concilio Vaticano II había definido toda esa gran verdad de que Jesús ya se había hecho hombre, y dice el Vaticano II que tuvo mano de hombre, trabajó como hombre, lloró como hombre, tuvo hambre, como ser humano me refiero. Entonces, todita las situaciones en las que nosotros nos encontremos ya fueron redimidas por Cristo. Nosotros ya no tenemos derecho, por lo tanto, a estarnos quejando de por qué me pasa esto a mí. Porque al primero que le pasó fue a Cristo. Y todas las realidades que Él asumió, las redimió. Asumió nuestra psicología, asumió nuestra libertad, asumió nuestro conocimiento, nuestra capacidad de pensar. Él asumió, es que asumió todo. Nosotros no podemos dejar nada fuera. Él se hizo hombre semejante a nosotros en todo, dice el Evangelio. La palabra todo significa todo. Yo pienso que esto es clave para la comprensión misma de la vida humana. Recuerden que la antropología teológica habla de que si nosotros conocemos a Cristo, Cristo mismo se revelará cuál es el misterio del hombre mismo. Si nosotros conocemos a Cristo, conoceremos el misterio del hombre, porque realmente la vida del hombre es un misterio, por supuesto, ¿verdad? Todo mundo termina en la incomprensión de todos los sucesos que le acontecen, siempre que sean malos, y le achacan la culpa a Dios. Y eso es un grave error. Acuérdense que la historia de la salvación significa que Dios se insertó en la historia humana para redimir la historia humana. Entonces ya fuimos redimidos anticipadamente. Desgraciadamente lo que pasa es que nadie quiere acogerse a esa redención y todos rechazan los medios por medio de los cuales Él ofrece para cada uno de nosotros la oportunidad de recibir esa redención, porque nadie la recibe de una manera inconsciente, ¿verdad? Porque lo primero que el Señor nos regala es el bautismo, pero a partir del bautismo la decisión es nuestra. Nosotros podemos tomar la decisión de seguirlo o no seguirlo. En ese sentido, pues es importante que nosotros comprendamos el misterio de Cristo para comprender el misterio del hombre. Si nosotros no lo logramos comprender, entonces vamos a estar equivocados en toda la apreciación religiosa que nosotros podamos tener de nuestra vida. Nuestra vida, por eso, está en manos de Dios. Incluso el sufrimiento está en manos de Dios, porque Él no vino a suprimir el sufrimiento. Cristo vino a asumir el sufrimiento para que tenga sentido redentor. Papa Benedicto XVI escribió una encíclica sobre el valor redentor del sufrimiento, porque nosotros tenemos que llegar a la comprensión plena de que Dios no vino a cambiar nada. Dios vino a asumir nuestra fragilidad para que desde nuestra fragilidad que Él asume, seamos levantados. Seamos, sí, ciertamente levantados, porque ese es el mérito que tenemos ante Él, que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para poder llegar a la salvación. Recuerden que en el catecismo de niños a nosotros nos enseñaron a partir de una pregunta, ¿cuál es la misión que nosotros traemos en esta vida? Y la pregunta es sencillísima, ya la hemos reflexionado alguna vez, pero cabe en esta reflexión. Dice el catecismo de niños, ¿para qué nos ha creado Dios?
Dios nos ha creado para que le conozcamos, para que le amemos y para que seamos felices con Él en el cielo. Esa es la vocación a la que el hombre es llamado. El hombre es llamado a la existencia para ser verdaderos adoradores de Dios en el cielo. Y por eso Él nos manda a esta etapa de la vida terrena en el tiempo para que nosotros libremente hagamos la opción, si con Dios o fuera de Dios. Fíjense ustedes que los mismos ángeles fueron sometidos a esta condición de criatura para que también ellos tomaran una decisión libre si querían estar con Dios o si no querían estar con Dios. De ahí se dio el caso pues, del demonio, que era un ángel que decidió no seguir a Dios. Entonces fue expulsado, por supuesto, si no quería estar con Dios, fue expulsado del paraíso a las afueras infernales, digámoslo así, porque dice Jesucristo que afuera será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Afuera de qué? Fuera de la presencia de Dios, fuera del cielo. Ahí está el sufrimiento y la segunda muerte. Recuerden que la segunda muerte en el entendido de que es la muerte definitiva del alma, porque el alma está como muerta en los infiernos, padeciendo en primer lugar la ausencia eterna de Dios. Y eso es un morir. Para los condenados es un morir, la ausencia eterna de Dios. Para que lo liguemos un poco con la escatología, ¿verdad? Muy bien, entonces, este concilio constantinopolitano del 681 reafirmará pues ese principio soteriológico. Todo lo que Jesús asumió, todo fue redimido. Él se hizo semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Y como Él no puede pecar, esa decisión nos la deja a nosotros. Si queremos el pecado o si queremos renunciar al pecado. ¿Por qué razón? Porque hasta incluso la tentación Él la venció. Por eso nosotros tenemos toditita la autoridad de vencer las tentaciones. Lo que pasa es que el pecado es tan sabroso que nosotros coqueteamos con el mal. Ahora, entonces, si Cristo, dice el concilio constantinopolitano, si Cristo no hubiera poseído esa voluntad humana, no hubiera podido ser redimida la voluntad humana. Nosotros tenemos una voluntad libre. Este es otro tema que también requiere reflexión. La voluntad humana es clave para la salvación. Sin embargo, el mundo hoy, en primer lugar, ha endiosado la libertad humana y la ha convertido en un libertinaje, porque el concepto de voluntad es una verdad de fe que en Jesucristo la voluntad humana está sometida a su voluntad humana. Por eso la voluntad humana en Cristo es acorde a su voluntad divina. Recuerden lo que le dijo la Santísima Virgen María al ángel Gabriel en la Anunciación. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que la voluntad de Dios sea mi voluntad, dice la Santísima Virgen María. Entonces, en ese sentido, el concilio de Constantinopolitano número 3, pues del 681, reafirma todos estos criterios, todos estos conceptos que el principio soteriológico lleva consigo.
Si Jesucristo asumió nuestra psicología, asumió nuestra libertad, nuestra razón, Él la redimió y la hizo que se sometiera por libertad, por verdadera libertad a la voluntad divina. Posteriormente, la escolástica llegó a distinguir tres modos de ejercer la libertad humana. Acuérdense que el libertinaje que hoy se propaga en todo el mundo y en todas las sociedades es para hacer lo que a uno le venga en gana, incluso lo malo. Pero el concepto de libertad es que nosotros somos libres para buscar y construir el bien, no para hacer el mal, ni para destruir, ni para transformar con mi libertad lo que es pecado en no pecado, lo bueno convertirlo en malo y lo malo convertirlo en bueno. Eso no es libertad. Eso se llama libertinaje, capricho egoísta que el ser humano quiere ejercer para sí mismo una libertad individual que no es acorde con lo que dice el Evangelio de Jesucristo. Entonces, la escolástica, como les decía, distingue entonces tres modos de ejercer la verdadera libertad. La primera es libertas exerciti, por la que la voluntad humana puede decidir hacer algo o no hacerlo, ¿verdad? El ejercicio de la libertad se llama eso. Libertas exerciti es el ejercicio de la libertad, donde nosotros podemos decidir hacer algo o no hacerlo. En segundo lugar, las libertas especificaciones, que lleva a escoger hacer una cosa u otra. Entonces, en primer lugar, el ejercicio de la libertad. En segundo lugar, especificar la libertad. ¿Qué vas a escoger? Si escoges una cosa, no puedes escoger la otra, porque entras en contradicción. Yo quiero esto malo, pero quiero esto bueno. Yo creo que no es posible. Y el tercer modo de ejercer la libertad, según la escolástica, es la libertas contrarietatis, que es la posibilidad de escoger el mal o escoger el bien, ¿verdad? Entonces, esto está en el tercer modo de escoger la libertad según la escolástica. La libertad contradictoria, digámoslo así. ¿Por qué? Porque la conciencia humana está mal formada. Tú puedes escoger cualquiera de las dos libertades para hacer el bien o para hacer el mal, porque la conciencia está mal formada. Por eso en la clase de moral se habla de que la libertad tiene que ser educada, así como la conciencia tiene que ser educada. Porque si nosotros tenemos una conciencia, digámoslo con palabras nicas, una conciencia de trapo sucio, nosotros no tenemos remordimiento de escoger una u otra cosa, aunque sean malas o intrínsecamente malas y destructoras para el ser humano, para el prójimo. Entonces tenemos la responsabilidad de que nosotros aprendamos a educar, en primer lugar, nuestra conciencia y también educar nuestra libertad. La verdadera libertad es rechazar lo malo, porque lo malo te lo propone el demonio. Y nosotros fuimos creados por Dios para el bien. Entonces es contrario a la libertad escoger el mal. Así de sencillo, es contrario. Partiendo de esta
distinción que hace la escolástica sobre el modo de ejercer la libertad, la cuestión de la libertad de Jesús resultaba más fácil, quedando claro que se le podían atribuir las dos primeras modos de libertad en Jesucristo, el ejercicio de la libertad, el ejercicio específico de su libertad, que él podía escoger lo que él quisiera, como Dios. Sabemos que Dios no va a escoger lo malo. Más bien tendríamos que decir escoger entre lo bueno y lo mejor, y no como el ser humano dice, entre dos males el menor, que es totalmente contrario a los valores morales definitivamente. Y yo tengo una experiencia toda que se las conté la vez pasada sobre este criterio, ¿verdad? Que en Dios se escoge entre lo bueno y lo mejor, y entre el mundo te propone escoger entre dos males el menor. Entonces, triste la realidad del mundo, definitivamente. Entonces, en Cristo no se le puede atribuir, por supuesto, el tercer modo de ejercer la libertad, porque Jesucristo no se podría contradecir a sí mismo. Debería quedar absolutamente excluido en él escoger el mal, porque él es el sumo bien, él no puede escoger el mal, ya que es en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Entonces Jesucristo no puede optar nunca por el libertinaje, porque Él es Dios. Él es el sumo bien, y entre todos los bienes que Él posee, siempre escogerá el mejor. Además, completa esta anterior afirmación la conclusión que tenemos que sacar sobre la libertad humana de Jesucristo, de que solo se da la verdadera libertad en Jesucristo cuando hay una determinación por el bien, es cuando se da la libertad de los hijos de Dios. Por eso, el hecho de que Jesús no pudiese escoger el mal no significa, por supuesto, en absoluto la falta de libertad. Más bien es la verdadera libertad escoger el bien absoluto. Escoger el mal supone ejercitar una libertad deficiente, una falsa libertad, o lo que nosotros le llamamos, para comprender, el libertinaje. El libertinaje es cuando la gente te dice, no, vos no tenés que estarme mandando porque yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. Como quien dice, yo puedo pegarme hasta un tiro y morirme si yo quiero. Entonces, no es esa la verdadera libertad humana. La verdadera libertad humana entonces se nos revela en Jesucristo, que es Dios, es totalmente libre. En él no cabe escoger el mal porque es el sumo bien. Entonces, en absoluto, escoger el mal no cabe en la falta de libertad. Escoger el mal más bien es ser esclavo, porque cuando uno escoge el mal, escoge esclavizarse al pecado, esclavizarse a la tentación y esclavizarse al demonio. Entonces, es el libertinaje, esa falsa libertad, esa libertad deficiente, más bien es una esclavitud. Entonces tenemos que entender que la libertad humana, toda esa que se promulga en los medios de comunicación, en esa ideología foráneas que nos invaden. El Papa dice la colonización ideológica, porque las ideologías extranjeras quieren dominar nuestro pensamiento, nuestra libertad, nuestra religión, nuestra cultura, nuestra verdadera libertad la quieren secuestrar. Entonces, la verdad está en que nosotros sepamos discernir o definir qué significa la palabra libertad. Si nosotros
tenemos la libertad, la verdadera libertad de los hijos de Dios, el resto ya sabemos que es libertinaje, y el libertinaje es esclavitud. La falsa libertad es esclavitud. Muy bien, continuemos. La impecabilidad en la libertad humana de Jesucristo. Este razonamiento anterior que hemos tenido nos llevará lógicamente a la realidad de la impecabilidad de Jesucristo. En Jesús no cabe el pecado. Quien no tenía absolutamente la posibilidad de pecar, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4. La impecabilidad de Cristo hunde sus raíces en la persona misma de Jesús. ¿Y cuál es la persona misma de Jesús? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Esa persona de Jesús es de condición divina, por lo que su libertad debe entenderse como la capacidad de decidirse sin vacilación alguna por lo que es absolutamente bueno. Ya lo decíamos, en Él no puede caber hacer lo malo, porque Él es el sumo bien. Entonces, la única opción indivisible que hay en Jesucristo y sin ninguna vacilación es la decisión de hacer el bien y hacer lo bueno. Este presente cuestionamiento, afirmado lo anterior, nos plantea la cuestión de las tentaciones de Jesús, donde debemos distinguir entre la tentación en Cristo y la tentación nuestra. Tenemos que distinguir las tentaciones en Jesús y en nosotros. Nosotros, cuando somos tentados, experimentamos a menudo una fuerte atracción hacia el mal, una especie de complacencia antes incluso de cualquier elección. Complacencia que, según el Concilio de Trento, se deriva del pecado o a él orienta. La palabra concupiscencia es ese placer que uno pueda sentir en una tentación cualquiera. Y es una consecuencia de el pecado original. Nosotros traemos dentro de nosotros esa lucha de hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo, pero siempre hacemos lo contrario. Dice San Pablo, yo hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que sí quiero. Entonces, esta tentación que nosotros experimentamos es una fuerte atracción hacia el mal. ¿Por qué? Porque nuestra alma quedó dañada por el pecado original, quedó debilitada por el pecado original. Tenemos que tener claro eso, que nosotros somos débiles en, en este sentido de las tentaciones. Nosotros somos fáciles a caer porque la astucia del demonio es tal que nos la nos adorna la tentación de tal manera que la hace apetitosa, como le dijo a Eva en el paraíso, ¿verdad? Esa fruta riquísima, apetitosa, que eso es lo que pensó Eva. Entonces, nosotros tenemos que estar claros que por nuestra propia cuenta, nosotros sentimos placer cuando se nos viene la tentación. Y esto es consecuencia de ese concilio tridentino, entonces, que es el pecado original en primer lugar y el pecado personal, por supuesto. Y esto también deriva hacia el pecado también. Pues bien, este desequilibrio humano que tenemos los seres humanos a consecuencia del pecado original, relacionado fundamentalmente con el pecado propiamente dicho, estaba del todo ausente en Jesucristo. Recuerden que Jesucristo nació sin pecado, sin mancha original, porque el vientre de la Santísima Virgen María fue preservado también del pecado original para que Cristo también no se manchara con el pecado original.
El milagro se dio propiamente en la Santísima Virgen María para que Jesucristo recibiera una carne libre de pecado original, una naturaleza humana libre de esa incidencia, de esa influencia que pueda tener la concupiscencia en el corazón del hombre, pues, ¿verdad? Él fue totalmente libre, perdón. Ese desequilibrio entonces estaba ausente de Cristo. Incluso en el momento más fuerte de la tentación, como sucedió en el huerto de Semaní, cuando Jesús oraba y le decía al Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si quieres, quita este cáliz, apártalo de mí, porque su voluntad humana estaba sufriendo. Y inmediatamente él reacciona y dice en su misma libertad humana, que se haga tu voluntad y no la mía, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es lo que lo repetí y repetía. Primero tu voluntad, no la mía, ¿verdad? Incluso, pues como decíamos, en Getsemaní, que fue el momento más difícil, porque en ese momento, al sentir el peso de la misión, él sudó sangre, ¿verdad? Como gotas de sangre sudó. Por lo tanto, en Jesucristo nunca se experimentó esa atracción que tenemos los seres humanos a la tentación, la atracción que podemos sentir hacia hacer el mal, porque Él es el sumo bien. Entonces, Él nunca experimentó, jamás experimentó esa atracción por el pecado. Aunque sea indeliberada hacia el mal moral, la cuestión de la moralidad es importante. Jesucristo nunca sintió atracción en su ser, en su sentido. Nunca sintió atracción, ni placer, ni deleite por las cosas malas. Actualmente se piensa, en cambio, que tuvo verdaderas tentaciones interiores, que tuvieron una cierta resonancia en el ánimo de Jesucristo, pero sin suscitar en él complacencia alguna en el mal que contemplaba. Entonces, esta reflexión actual sobre estas tentaciones verdaderas que tuvo Jesucristo, ciertamente dice la Iglesia que de alguna manera tuvieron cierta resonancia en el ánimo, porque si él sintió dolor, sufrimiento, le afectó la tentación, pero nunca incitó en él la complacencia del mal. Eso debemos de estar convencidos. Nunca incitó en él el placer de pecar. Número 3, el amor humano de Jesucristo. Esta cuestión nos plantea la comprensión de las pasiones, ¿verdad? Los sentimientos y la afectividad de Jesucristo. Recuerden que las pasiones no son pecaminosas, son resultado del bien en Jesucristo. Por ejemplo, cuando sintió celo por la casa del Padre, esa es una pasión que Jesucristo sintió, y agarró un chilillo y apaleó a los mercaderes que estaban en el templo, ¿verdad? Entonces, tenemos que comprender el sentido de las pasiones en la libertad humana de Jesucristo. Al igual que en la libertad de todo hombre, la vida psíquica de Jesucristo presenta estos aspectos en los que se expresa la sensibilidad. Todo eso hay que admitirlo en Jesucristo, porque Jesucristo también, si asumió las pasiones humanas, la ira, por ejemplo, la ofuscación, la ira es una ofuscación en un momento de rabia, que la rabia, la cólera es otra pasión que el ser humano siente, en lo que uno expresa su sensibilidad, sus sentimientos.
todo esto tenemos que admitirlo en Jesucristo, pero teniendo presente que su personalidad psicológica no experimentaba las limitaciones que el pecado introduce en las pasiones humanas. Esto es importante tenerlo claro. Eh, como en Jesucristo no hubo pecado, entonces las pasiones en él nunca causaron limitaciones pues a su psicología humana en Cristo, porque él estaba totalmente libre del pecado. En una comparación, en una analogía, hay que decir, por ejemplo, que del amor de Jesús, que podemos decir, el Nuevo Testamento nos dice que, y afirma en diversas ocasiones que Jesucristo, como todo hombre, amó. Lo decía también el Vaticano II. Jesucristo manifiesta su afecto filial a Dios como hijo de Dios. Jesús ama a los hombres con los que se encuentra y los considera sus hermanos. Además, su corazón humano se extiende a todos los hombres, en nadie particularmente, porque ese amor a todos los hombres es la causa que su salvación ofrece a todos los seres humanos a cambio de su propia vida. Por todo esto podemos hablar de un triple amor en Cristo. Amor divino, amor humano espiritual y amor humano sensible. ¿Qué significa esto? Este triple amor de Cristo, el amor divino, que le liga en cuanto hijo al Padre. El Padre y Jesús son una sola y misma cosa por el amor. Acuérdense que la unión de las tres personas divinas es en el amor. Acuérdense que también cuando estudiamos al Dios unitrino decíamos que el amor del Padre y el amor del Hijo es el Espíritu Santo. En segundo lugar, el amor humano espiritual. Y en tercer lugar, el amor humano sensible. Y estos últimos dos tipos de amor confluyen en un único movimiento que no es meramente humano, sino sobrenatural, es divino. Es la caridad de Dios a todos los hombres con amor infinito. Por eso es un amor sobrenatural. Entonces, estos tres amores de Jesucristo, amor divino como Dios, amor humano, espiritual y sensible, los tres son la caridad en Dios, que se manifiesta, en primer lugar, que Dios nos creó por amor, pero que también Dios nos redimió a toda la humanidad por amor. Y ese amor es infinito. Para finalizar, entonces, este tema 3 de estas diversas cuestiones cristológicas referidas hacia la voluntad humana de Jesucristo y su sufrimiento, veamos el sufrimiento de Jesús. El sufrimiento de Jesucristo es una experiencia que implica toda su persona, la sensibilidad, pero también las facultades superiores. Entonces Jesucristo sufrió en su parte corpórea, en sus cinco sentidos, significa la sensibilidad de los cinco sentidos, pero también en las facultades superiores, ¿verdad? Que es su inteligencia y su voluntad. Estamos hablando de la inteligencia y de la voluntad humana. Considerando globalmente todo esto, supone la libre aceptación de la voluntad del Padre en un acto de obediencia y en un acto de amor a la vez. Entonces, porque la palabra obediencia podría significar en nuestro lenguaje humano que Jesús estuvo sometido u obligado a cumplir lo que el Padre le mandó. Pero era, si ustedes quieren que lo digamos así, es una obligación por amor. Entonces, porque acuérdense que habla varias partes del Evangelio de que Jesús iba creciendo
en sabiduría y en gracia, dice alguna vez. Dice San Pablo que eh, creció por la obediencia. Eso podría significar debilidad, pero no, no es debilidad, sino que es una sola y misma acción divina, la obediencia y el amor en Cristo, las dos cosas a la vez. Entonces, tenemos que estar claros que totalmente su voluntad humana está sometida a la persona del Verbo Jesucristo, Hijo de Dios, por lo tanto, a la voluntad divina. Está totalmente sujeto. Por eso, la oración de Getsemaní, por un lado, expresa su humanidad en toda su debilidad, pero también expresa su divinidad en toda su magnitud. ¿Por qué? Porque Él no desfallece. Él sufre en su cuerpo, en Getsemaní, pero su alma no desfallece. Eh, su inteligencia y su voluntad no desfallece. Él le dice que no se haga mi voluntad sino la tuya, no mi voluntad sino la tuya, no mi voluntad sino la tuya. Entonces es un acto de abandono eh, y de obediencia en las manos del Padre por amor. Podemos entonces así reconocer que Jesucristo padeció un sufrimiento físico en sus 5 sentidos, propio del trance cruel de su sacrificio en la cruz, desde que lo apresaron con los golpes que le dieron en la cara, la paliada que le dieron, la pateada que le dieron, los golpes en la cabeza, todo lo que él padeció. También todo esto repercutió en su conciencia moral, un sufrimiento moral, porque podemos hacer una reflexión en esto. Un papá que ama con locura a su hijo y que el hijo, cuando el papá ya está viejito, lo carga a patada, el sufrimiento del papá no es tanto corporal, sino moral. Le duele su alma de que aquel hijo que crió con tanto amor lo desprecia y lo golpea. Entonces, igualito le pasó a Jesucristo, que Él vino por un amor infinito a nosotros y al sentirse escupido, golpeado, clavado en la cruz, su sufrimiento fue más moral, diría yo, que físico, que fue el más grande. El dolor moral es el peor. Todo un Dios diciendo, si yo puedo, yo soy poderoso, yo no tengo que someterme a esto, sin embargo me someto. Y como me someto, me duele lo que me están haciendo, pero no física, sino moral. El alma le duele a Jesucristo, ¿verdad? Es un sufrimiento moral, el peor de todo, causado en primer lugar por el abandono de sus discípulos a quienes amó por sobre todas las cosas, el rechazo que le hizo el pueblo, ese pueblo que le hizo miles de milagros, ese sentimiento de sentirse abandonado incluso en las manos del Padre. Él confiaba en el Padre, pero él se sintió totalmente abandonado. Por eso en la cruz le dirá, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no es que se sienta que el Padre lo dejó, sino que el dolor moral, ese dolor moral de Jesucristo lo hizo decir esa expresión, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero el Padre nunca lo abandonó. El amor moral, el sufrimiento moral duele más que el físico, hermanos. Duele mucho, mucho duele. Con todo esto, pues, este sufrimiento no parece absolutamente incompatible con la certeza de la próxima resurrección. Jesucristo era Dios, Jesucristo sabía que iba a resucitar. Entonces, este sufrimiento no es compatible con la resurrección, es que es demasiado duro.
Fue durísimo lo que sufrió Jesús, hermanos. Y en lo moral, en su alma, no tanto el cuerpo. Por supuesto que él padeció con todo su sentido el dolor corporal, pero a él le dolió más su alma, cómo fue despreciado, cómo fue abandonado por aquellos que él amaba con locura, a sus discípulos. Aquel pueblo que él decía, andan como ovejas sin pastor, démosle de comer, sanemos a sus enfermos. Después ese pueblo lo rechaza. Después la crucifixión misma, pues que es un paso amargo. Y Jesús en su voluntad humana manifestó su dolor. Incluso se lo manifestó al Padre, porque él nunca se sintió abandonado del Padre. Él siempre se sintió en las manos del Padre porque él sabía que al tercer día iba a resucitar. Sin embargo, Jesús sufrió. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.